Entonces voy a compartir el fragmento de la entrevista de Sandro Castro que tanta polémica ha generado y les voy a decir qué yo pienso de esas declaraciones, sobre todo relacionándolas con lo que hemos estado viendo de conflicto, las tensiones, las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Voy a compartirles, aquí tengo la noticia de CNN y voy a ir parte por parte. Aquí tengo, sí. A ver, ya tengo aquí la pantalla, sí. A Russian-flagged oil tanker has reached Cuban waters after President Trump allowed it to break the administration's fuel blockade. It arrives as the island is struggling with nationwide blackouts, all while the president continues to warn that Cuba is next, without making clear for what. Aquí él está diciendo que ha llegado el barco petrolero ruso en medio de un contexto en que Donald Trump está diciendo que Cuba is next, que Cuba es la próxima, sin especificar para qué específicamente es la Now próxima. we're learning from an unlikely critic. We are hearing from an unlikely critic of Dice que vamos a escuchar de un crítico del gobierno poco probable, the Cuban government, Fidel Castro's grandson. He el gave a nieto de rare and Fidel Castro. exclusive interview to CNN's Le dio Patrick una Altman. exclusiva entrevista a CNN. In this social media satire video, Donald Trump arrives in Cuba to buy the island. While this Trump is a fake, he's dealing with a real member of the Castro family. Dice que está escribiendo este video de sátira que hizo Sandro Castro, donde un Trump falso llega a Cuba para intentar comprar la isla y que si bien ese Trump es falso, sí está lidiando con un Castro verdadero que forma parte de la familia. Sandro Castro es hijo de uno de los hijos de Fidel Castro con Dalia. Fidel Castro's grandson, Sandro Castro, an influencer and nightclub impresario who says he has no interest in politics, the very public face of an otherwise still mysterious family that has held power in Cuba for nearly 7 decades. At an interview in his apartment in Havana, Sandro Castro says he is a sign of the changing times on the communist-run island. Y aquí está diciendo Patrick Altman, que Patrick Altman es el corresponsal de CNN en Cuba desde hace muchísimo tiempo, desde que yo tengo memoria, yo creo, que Sandro Castro es un signo, un símbolo de un cambio, del deseo de un cambio del sistema comunista en Cuba, que se identifica a sí mismo como una señal de cambio. What would your grandfather, Fidel Castro, say that you're more capitalist than communist? Mi abuelo, él era una persona que tenía sus principios. Ahí le preguntó que qué diría su abuelo de que él se identifica más como capitalista que como comunista. Tenía sus principios, cada cual es como él, lógicamente. Pero también respetaba a las otras personas. Y ya te digo, es mi forma de pensar. But all the capitalists had to leave Cuba. Hay muchas personas en Cuba que piensan capitalistamente y hay muchas personas que quieren que en Cuba haya un capitalismo con una soberanía. When we arrived for the interview, the neighborhood Castro lives in is in a blackout, a near constant condition these days with the U.S. oil blockade and power plants breaking down. Sandro Castro's apartment is lit by an electric generator, but from his balcony, the surrounding houses are in near total darkness. He shows me his one-bedroom bachelor pad, how he lacks paint for the wall, how his fridge is nearly empty, except for the Cuban beer he's always drinking. I point out that the appliance is a foreign brand that most Cubans could never hope to afford. His famous last name, Sandro Castro wants people to know, doesn't come with any special treatment in a Cuba on the edge of economic collapse. Hay que luchar como decimos todos los cubanos. Es duro, es duro. Even for a Castro, hasta para un Castro es duro. Durísimo, durísimo. No sé qué pasó aquí. Disculpen. No sé qué pasó aquí en la transmisión. ¿Me pueden confirmar si me ven? Porque no sé qué pasó aquí No sé qué pasó aquí en la transmisión. Parece que hubo un problema con el video, con la pantalla que estaba transmitiendo. Aquí está. Lo mismo un día no puedo haber luz, no puedo haber agua.
No puede llegar una mercancía, es duro, es duro. But being a Castro must help you. Mi apellido es mi apellido, yo orgulloso de mi apellido, lógicamente, pero no veo esa ayuda que usted me está diciendo en ese preámbulo. Yo soy como un ciudadano más. Cuba faces unprecedented U.S. pressure to open politically and economically. U.S. Secretary of State Marco Rubio, a Cuban American, has been reaching out to Cuban officials, including members of the Bueno, Castro básicamente esas son las declaraciones que a mí me interesaba recuperar. Y yo les voy a comentar qué yo creo que significan estas declaraciones de Sandro Castro. Primero, estas declaraciones de Sandro Castro no las podemos interpretar de manera separada del contexto, no las podemos interpretar de manera separada de lo que ha estado diciendo Marcos Rubio, eso lo explicaba ya en un video, básicamente porque cuando tú las comparas te das cuenta de que son muy coherentes y de que están muy conectadas, que lo que está exigiendo Marcos Rubio, lo que está presentando como condiciones para un acuerdo posible entre Cuba y Estados Unidos es básicamente lo que está diciendo Sandro Castro. Marcos Rubio está diciendo que es necesario que cambien las personas en el mando en Cuba, que ocurra un cambio de régimen que implique la apertura de libertades económicas y que eso eventualmente conllevará a libertades políticas, que tiene que cambiar el sistema y que esto no es necesariamente sobre los Castro. Luego viene Sandro Castro a decir que efectivamente la mayoría de las personas en Cuba quiere capitalismo, que él considera que Miguel Díaz-Canel no está haciendo un buen trabajo y que hubo cambios, hubo decisiones que tuvo que haber tomado desde hace mucho tiempo y que no tomó y que eso ha estado afectando al pueblo cubano. Algo similar dijo Marcos Rubio en las declaraciones que dio en París, que el pueblo cubano estaba sufriendo mucho porque quienes estaban en el cargo, quienes estaban en el poder, tenían que tomar decisiones que no habían tomado y cuando ponemos a los dos discursos uno frente a otro nos damos cuenta de que conectan perfectamente, Yo creo que aquí Sandro Castro ha sido utilizado como un vocero por su familia porque es una manera de hablar a la opinión pública sin hacerlo tan evidente, porque ya Sandro Castro tiene una plataforma como influencer, entonces puede justificarse un poco mejor que él salga a conceder una entrevista a CNN, porque tiene cierta celebridad, con sus pujos, con sus videos, con lo que sea, pero ya tiene una celebridad que justificaría que él saliera a transmitir un mensaje. No es lo mismo que salga, por ejemplo, ahora el Cangrejo a conceder una entrevista, eso sería impensable porque no tiene ningún cargo público el Cangrejo. Luego, tampoco va a salir Raúl Castro con sus 94 años a dar declaraciones. Raúl Castro, de hecho, no se ha involucrado abiertamente en estas fases de negociaciones, al menos no lo hizo con Obama en 2013-2014 y no lo hizo su hijo Alejandro Castro cuando estuvo negociando. O sea, Alejandro Castro no salió durante los procesos de negociaciones secretas o de conversaciones secretas a dar declaraciones y ahora yo creo que lo que se está utilizando es precisamente a Sandro Castro para transmitir un mensaje a distintas audiencias que es compatible con lo que está queriendo proyectar la contraparte de las conversaciones que se han anunciado, que en este caso sería la contraparte, la familia Castro, representada con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro. La otra persona, por supuesto, aquí importante en toda esta estrategia es Óscar Pérez Oliva Frada, pero está hablando ya desde sus cargos como funcionario público, como ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, como viceprimer ministro y como diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Óscar Pérez Oliva Fraga, de hecho, estaba en Rusia esta semana, no sé si habrá vuelto, pero ha estado dando declaraciones desde Rusia, hablando de los lazos entre ambos pueblos y me imagino que también gestionando el envío de combustible, coordinando, no sé, quizás una posible transición, sabrá Dios qué cosas tendrá que coordinar con los rusos, pero el caso es que estaba en Rusia esta semana y él va a hablar desde su posición como ministro. Sandro Castro tiene un poco más de libertad, entre comillas, de manera hipotética para hablar porque no tiene ningún cargo público, es un influencer. Entonces, eso le permite a la familia Castro llevar el mensaje a otro nivel, mandar otro mensaje, pero que no nos quede duda de que lo que está diciendo Sandro Castro es un mensaje directo de su familia, porque él no va a salir a conceder una entrevista en CNN sin autorización de su familia y sin que su familia
acepte de alguna forma lo que él quiere decir, o sea, sin que su familia autorice lo que él quiere transmitir en esa entrevista o sin que le diga directamente tienes que decir tal cosa. Entonces, así es como hay que tomarlo, yo creo, como un discurso no apenas de Sandro Castro, sino como un discurso de su familia como contraparte de las conversaciones que pueden estar teniendo lugar con Marcos Rubio. Aquí ahora mismo es muy difícil tomar al pie de la letra todo lo que está saliendo, porque esto ahora mismo yo lo veo como un juego donde dos fuerzas están ensayando su poder, donde están probando qué tan fuertes son y pueden salir muchos mensajes que sean parte de ese juego de probar fuerzas y pueden tomarse muchas decisiones que reflejen lo que está pasando. Por ejemplo, yo creo que la decisión de levantar el bloqueo de combustible en Cuba para permitir que pasara el barco ruso. Y no solo eso, sino para mandar el mensaje, como dijo Trump, a otros países que quien quiera mandar combustible a Cuba que lo haga. Es resultado precisamente de lo que está pasando ahí a espaldas de todo el mundo en esas conversaciones. Igual que la llegada del FBI a Cuba, de eso hablaba Eloy Viera, se los recomiendo en un programa suyo, pero que también El Toque sacó un extracto. Y hay muchos sucesos que nos dan la medida de que esos procesos de conversaciones están en curso. Lo que pasa es que esos no son procesos de conversaciones que necesariamente van siempre hacia adelante. Son procesos que pueden tener retrocesos, donde puede haber puntos de tensión y quizás en esos puntos de tensión de repente puede salir, no sé, el mensaje este de Raúl Castro, las Fuerzas Armadas, como una especie de demostración de fuerza, de que no te tengo miedo, quizás me dijiste algo, me presionaste de alguna forma y yo quiero demostrarte como contraparte que yo estaría dispuesta a pelear. Por ejemplo, lo mismo del otro lado de Estados Unidos, todas estas declaraciones de Trump, de Marcos Rubio, forman parte de este juego político donde ellos están probando sus fuerzas, donde también están midiendo las reacciones de la gente ante determinados escenarios posibles y mandando señales a otras audiencias que no somos necesariamente nosotros, sino personas en posiciones de poder, a otros intereses políticos. Porque aquí, aunque quizás nos cueste ver más allá de cuáles son nuestras esperanzas, también hay muchos otros actores políticos involucrados a los cuales tanto Cuba como Estados Unidos quieren hablarle. En caso de Cuba, por ejemplo, Latinoamérica, por ejemplo, Rusia. Entonces, no podemos esperar tampoco que Cuba vaya a salir con un discurso diciendo voy a liberar a estas 2.000 personas, entre ellas a presos políticos, porque lo he acordado como parte de las conversaciones con Estados Unidos. Eso no lo va a decir. Eso no lo va a decir, como mismo decir Rodríguez, no salió a decir que todo estaba cuadrado y de hecho salió a condenar el secuestro de Nicolás Maduro por Estados Unidos. Era lo que le tocaba decir, porque toca mantener cierta apariencia de institucionalidad política. Pero sin discusión, esta otra medida de la que nos hemos enterado hoy, de la liberación, no la liberación, el anuncio de indulto para más de 2.000 personas presas, creo yo que es una señal de que esas conversaciones van avanzando. ¿Hacia dónde van avanzando? Yo ahí no podría decir, es muy complicado saber esto hasta dónde va avanzando, porque además yo creo que ellos mismos ahora mismo tampoco saben hacia dónde pueden ir avanzando. Más allá de que tengan objetivos, que tengan intereses, que tengan determinadas intenciones, al mismo tiempo tienen, como dije igual creo que en una historia anteriormente, tienen plan A, plan B, plan C, plan D. O sea, esto no es un solo camino. Hay, por supuesto, una apuesta central de un lado y de otro y llegará a un punto en que se logre algo que convenga más o menos a las dos partes, pero no necesariamente tiene que salir lo que se planeaba. Y aquí a mí me preocupa hasta qué punto se va a lograr un cambio por un acuerdo o por un acuerdo y una acción militar. Yo creo que es la pregunta que tenemos todos ahora mismo. El escenario cambia todos los días. Esto es como pronosticar, yo creo que peor que una tormenta. Yo creo que mucho peor que una tormenta porque
o sea, el régimen se encuentra en un momento muy vulnerable en estos 67 años. Yo creo que es el momento más vulnerable que ha tenido el régimen cubano en sus 67 años. No tiene una figura de liderazgo importante. Raúl Castro está a punto de morirse, tiene 94 años, está destruido, la población contrayéndose, los niveles de descontento popular altísimos, la gente yéndose masivamente, las cárceles llenas de personas y bueno, sobre todo pérdida total de los subsidios, porque ha sido un régimen que ha vivido subsidiado, primero de la Unión Soviética durante 30 años y luego del chavismo y luego de Maduro, y ahora mismo no tiene de qué teta prenderse. Entonces, está en su momento más vulnerable. Hay gente que ha dicho, ay, con el tema de las canciones de Willy Chirino, en los 90 también se canta, en los 90 Fidel todavía estaba vivo, en los 90 en pleno maleconazo, en 94, Fidel salió a la calle a enfrentar una protesta, que más allá del mito en torno a ese suceso, también nos da una idea de que era otra época. Los años 90, todavía era otra época. No podemos comparar los 90 en Cuba con la Cuba de 2026. Son dos países radicalmente distintos en todos los sentidos. Son generaciones distintas, son infraestructuras distintas, son estructuras políticas distintas, son dos países muy, 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 muy distintos. Entonces, no es sensato considerar que va a pasar lo mismo que en los 90, cuando la gente pensó que ya finalmente Cuba iba a cambiar y no cambió. Y no cambió. Yo no quiero decir que ahora sea el momento de la libertad, lo que estoy diciendo es que es el momento de mayor vulnerabilidad en que se ha encontrado el régimen cubano en 97 años. Por otra parte, yo creo que Marcos Rubio es el adversario más desafiante para ese régimen en contextos de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque creo que nadie ha demostrado conocerlos mejor que Marcos Rubio. Nadie ha demostrado conocerlos mejor. Yo creo que muchas de las cosas que se están haciendo son resultado de una persona que conoce profundamente cómo funciona el sistema cubano, el tema de las embajadas en Ecuador y Costa Rica, en Ecuador, sí fue en Ecuador y Costa Rica, el cierre de las misiones médicas, por más que los países digan que eso son decisiones soberanas, yo estoy segura de que ahí ha estado Estados Unidos presionando para que eso ocurra y que ha sido en total alianza con Estados Unidos, sobre todo con Marcos Rubio, porque Donald Trump pensaba que en Cuba hacía falta calefacción. Entonces, eso te da la medida de lo desconectado que está Trump con el asunto de Cuba y que ahí quien está operando es Marcos Rubio principalmente. Es Marcos Rubio principalmente. Entonces, no creo que haya existido antes una persona más complicada para negociar que Marcos Rubio para el régimen y para el régimen que es hoy. O sea, le ha llegado al momento de mayor vulnerabilidad a negociar quizás con la persona más compleja, más compleja. Entonces, no sé decir, nadie podría decir qué es lo que va a resultar de esto. Sí creo que hay posibilidades de que ocurra una acción militar. Sí lo creo por las reacciones que estoy viendo del lado de Cuba, por las referencias que me van llegando, y Cuba sí se está preparando para eso, porque el hecho de que Estados Unidos esté sentado conversando y que Marcos Rubio esté conversando con el Cangrejo no significa que Estados Unidos no sea capaz de hacer una acción militar. Porque lo hizo con Irán, estaba negociando con Irán y de todas formas atacó a Irán. Y no solo con Irán, la historia de Estados Unidos no sería tampoco la primera vez que en medio de negociaciones, conversaciones, cambia el plan, si lo considera por determinados factores. Ahí ha salido también el FBI a decir que sí, que Cuba es una amenaza para los intereses de Estados Unidos, que Cuba, por más pequeña que ha sido, a pesar de sus diferencias militares con Estados Unidos, ellos sí la consideran una amenaza porque ha servido de acogida para distintos rivales, adversarios de Estados Unidos y sobre todo porque ha desarrollado una inteligencia dentro de Estados Unidos que sí ha afectado a los intereses de la nación y que ellos consideran que ha atentado contra la seguridad nacional. Entonces, esto es como, yo nunca he jugado póker, yo lo que he jugado es a la mentira y es como que, o sea, la gente trata de despistar a su oponente y de decir cosas que no necesariamente son fidedignas con lo que está pasando, pero que forman parte de este juego de
generar confusión, de despistar, de confundir las señales, y es muy complicado en medio de todo esto entender qué es lo que está pasando, porque nosotros estamos viendo los síntomas, nosotros estamos viendo nada más los destellos de lo que está sucediendo en esas posibles conversaciones. Y ellos mismos yo creo que están negociando bastante a ciegas, bastante a ciegas. Yo creo que sí, algo, dijo muy claro Marco Rubio, es que solamente él y Donald Trump saben qué es lo que está pasando con Cuba. Que esto no quiere decir que lo que estén diciendo los medios sea falso. Yo creo, de hecho, que es muy posible que lo que hayan estado diciendo los medios haya salido de Marco Rubio, pero él no va a salir a decir, yo he estado filtrando información. Yo creo que él ha utilizado los medios con su equipo para mandar señales, porque forma parte del juego político, forma parte de todas estas estratagemas y tal, de utilizar a los medios para jugar con tu rival, con tu adversario. O sea, se ha hecho muchísimas veces, se hace constantemente aquí en Estados Unidos, y creo que es posible que Marco Rubio los haya utilizado. Pero sí creo que solamente, incluso yo diría que solamente él sabe qué es lo que va a hacer. Y que se ha ganado de manera, yo creo que increíble para mucha gente, la confianza de Donald Trump, porque al inicio, cuando él empezó la administración, la gente no le daba a Marco Rubio, ni los americanos aquí, no le daban ni 6 meses de duración, porque Marco Rubio había sido un crítico del pasado de Donald Trump cuando había competido con él también para postularse a la presidencia, y nadie creía que Marco Rubio fuera a entenderse con Donald Trump. Y ha durado más que lo que previó mucha gente. Entonces, yo creo que uno de los aprendizajes quizás que tiene es que la única manera de hacer avanzar esto es si solo él sabe lo que quiere hacer y lo que tiene en su cabeza. Y yo siento que del otro lado también hay una conciencia de que hay puntos ciegos, ¿no? Más allá de lo que puedan decirse en una mesa de conversaciones, donde sea que se sienten a conversar, tiene que haber desconfianza de ambas partes. Tiene que haber desconfianza de ambas partes, y tiene que haber, por supuesto, tiene que haber engaños, cosas que forman parte de las estrategias de cada parte para lograr su objetivo. Disculpen. ¿Cuál es mi preocupación? La alergia me agarró. Para terminar con el tema de Sandro Castro, yo ponía también las preguntas, porque no quiero perder de vista las preguntas que pongo en la descripción. Si podemos considerar esas declaraciones un síntoma de fractura entre la burocracia institucional cubana liderada por Miguel Díaz-Canel y la familia Castro, si está Sandro Castro mandando un mensaje, y a quienes, yo creo que sí, y una señal de fractura. Yo he visto varias señales de fractura, pero una, por poner un ejemplo, que me parece muy obvia, es la descoordinación que he visto entre el aparato mediático y las declaraciones de distintos funcionarios, las declaraciones del poder. He visto el aparato mediático muy retrasado para dar cobertura a determinados hechos que están pasando. Muy, 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 muy retrasado. Muy, muy retrasado. Y es como, yo tengo la sensación de que es como una coreografía donde todo el mundo está haciendo algo por separado, que no se ensayó en conjunto, y todo el mundo tiene una coreografía distinta en su cabeza. Eso es lo que yo siento a veces. Y es algo extraño en un sistema totalitario. Es algo extraño en un sistema totalitario donde el poder está centralizado. Entonces, quizás no lo sea, pero me resulta llamativo y me resulta inusual, conociendo cómo funciona el sistema de medios estatal cubano, que he visto ya en varias ocasiones que hay un desfase total. Lo vimos, por ejemplo, con el tema de las conversaciones. No se está conversando entre Cuba y Estados Unidos, no se está conversando, y de pronto, sí se está conversando, dejando en ridículo a funcionarios del régimen cubano. Y así muchos otros
casos les podría poner de ejemplo de ese desfase que yo siento. Y para mí ese desfase puede ser un reflejo de fracturas. Luego recordaba también lo que decía Lynn en su entrevista con RTV, con Russia Today, creo que fue el año pasado, antes de lo de Venezuela y todo, que decía, nos hace falta la unión. Y yo decía, ¿de cuál unión está hablando Lynn? Si al final ellos están todos siempre unánimes y de acuerdo. Y ahora, en estos días, yo he estado pensando en eso que decía Lynn al final de su entrevista, que nos hace falta actuar todos juntos y jalar para un mismo lado. Y yo digo, ¿será que Lynn, que es cercana a Miguel Díaz-Canel, estaba hablando en ese momento de esas posibles fracturas, además de las que nos han llegado también rumores de problemas entre el Cangrejo y Díaz-Canel? Vemos también desde antes del 3 de enero a Sandro Castro en posturas que han sido críticas de Díaz-Canel, a veces muy sutiles en comentarios. Entonces, tengo como esa impresión. Es apenas eso, una impresión, no les puedo dar certeza de esto, es muy difícil saber qué es lo que está pasando en esas esferas, pero tengo esa impresión de que hay fracturas, y que el desfase en los discursos, que parece que son grupos distintos operando por su parte, es lo que me da la idea de que sí, de que hay fracturas en todo esto, y que Miguel Díaz-Canel quizás está aferrándose a esa estructura burocrática tan cerrada, creada por el propio Fidel Castro, precisamente para atornillarse en el poder, y que esté dando algún tipo de pelea. Es posible eso también. Vimos, además, otro ejemplo de esto que les mencionaba, a Michelle Torres Corona en el programa Con Filo, diciendo, bueno, no el programa Con Filo, diciendo en sus redes sociales que había sido censurado lo que usted no vio del programa Con Filo, compartiendo un fragmento que fue censurado del programa. O sea, que eso te da la medida de que quienes defienden a la familia Castro, quienes son parte de la familia Castro, todavía continúan controlando los flujos informativos, los medios de comunicación, pero al mismo tiempo sale Michelle Torres Corona en sus redes sociales con comentarios restringidos diciendo lo que usted no vio. No sé hasta qué punto, hay gente que dice que esto fue todo un teatro, no creo que sea necesario. No creo que sea necesario amar ese teatro, porque si querían mostrar que había crítica, lo hubieran puesto en televisión y ya, porque al final saben que todo el mundo vio lo que dijo Sandro Castro en CNN y todo el mundo sabe en Cuba quién es Sandro Castro. Pero lo que yo siento que pasó ahí, porque además Michelle Torres Corona hizo esa crítica con bastante sutileza, en lo que usted no vio fue lo único que compartió, no dijo me censuraron explícitamente, es que sí, que lo censuraron, y él o quizás quienes lo respaldan o las personas que él respalda le dieron el visto bueno para que publicara en sus redes sociales, o él por su cuenta quizás se lanzó, es posible también, es posible, y luego ya que lo hizo le dijeron pues ahora no lo puedes quitar. Es muy difícil saber qué es lo que está pasando. Yo voy a terminar ya por hoy. Esto era lo que quería